Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un episodio más, muy contentos de poder estar con ustedes y poder abrir nuestro corazón y nuestra casa para compartir y crecer. Mi amor, bienvenido. Hola preciosa. Hola amigos, gracias por siempre estar atentos a este podcast, por estar preparados para que el Espíritu Santo hable a sus vidas. Hoy no es un episodio más, sino un episodio que viene de la mano de Dios, de la boca de Dios, para tu corazón y así transformar tu vida, renovar tu corazón y darte un nuevo propósito. Así que, pues nosotros estamos listos. ¿Y ustedes? Comenzamos. Comenzamos. Pues bienvenidos amigos. La semana pasada tuvimos un episodio de Aquí Entre Nos, donde hablamos un poquito de nuestra experiencia de cómo conocimos al Señor, pero también cómo guiar a los jóvenes y en nuestros hogares para que tengamos pues esa reunión con Dios, con la gente y que podamos crecer. Pero hoy regresamos a una parte 2 y es que habíamos estado hablando de imperfectos en manos de un Dios perfecto. Así es. Estuvimos hablando, ¿de qué personaje hablamos? ¿Te recuerdas? Hablamos de Elías. Elías, exacto, de Elías que estuvo en depresión. Así es, y ver esos bajones que tenía Elías, ¿verdad? Y a pesar de eso, Dios en ningún momento lo desechó, en ningún momento cambió sus planes para con él, sino lo formó, continuó con él. Y fue ejemplo, ¿verdad? Fue testimonio como el profeta más grande que existe en la Biblia, ¿verdad? Exacto, tuvo compasión y tuvo paciencia con Elías, ¿verdad? Así es. Muy bien. Al igual que la tiene Dios con nosotros hoy. Todos los días. Claro. Pero hoy en este nuevo episodio que vamos a estar hablando de imperfectos en las manos de un Dios perfecto, vamos a hablar de un hombre de la Biblia que a mí me impacta. Tiene muchas facetas. Desde que conoce a Cristo, desde que camina con Él y después de que Cristo muere. La verdad que yo tengo varios personajes en la Biblia que me han enseñado tanto, que a través de ellos, en diferentes episodios de mi vida, se han enmarcado alguno, ¿verdad? Y Pedro no se queda atrás, es uno de los que de los cuales he aprendido, en los cuales me he reflejado muchas veces, y creo que esta tarde, o este episodio, va a ser muy bueno, porque vamos a aprender a través de un hombre, de la vida de un hombre, del ejemplo de un hombre que mostraba tantas imperfecciones, pero Jesús no lo desechó, ¿verdad? Así es. Y justo, para mí, esa parte de Pedro, cuando comencé a leer de Pedro y he seguido aprendiendo de Pedro, lo que más me gusta de Pedro es que se presenta tan vulnerable como cualquiera de nosotros y tan imperfecto. Tal vez un poco volátil, un poco tosco, pero también un hombre de fe, un hombre que dejó todo por Cristo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de Pedro. Hay muchas historias de Pedro. En la Biblia podemos ver cómo Jesús lo llama, es una historia hermosa, ¿verdad? Cómo él, siendo un empresario, porque era empresario, deja todo por Jesús. Así es. Increíblemente, pero lleva a Jesús a que sane a su suegra. Pero fíjate que, si te das cuenta, es de los primeros que llama a Jesús. Sí. Y a mí lo que me impactó es nada o cero de resistencia ante su llamado. Fue inmediato. Fue inmediato. Y Jesús en ese momento pues está empezando en su ministerio, ¿verdad? A dar los pasos, escogiendo a las personas que iban a estar con él. Y de los primeros que escoge es al más volátil, ¿verdad? Al más inestable, digámoslo así. Y creo que Jesús bien lo tenía contemplado, porque a través de él nos iba a enseñar tanto, ¿verdad? Tanto a... yo creo que soy el primero que aprendo a través de Pedro en el tema de controlar las emociones, ¿verdad? Controlar emociones y no dejarme llevar por las emociones, ¿verdad? Saber que las emociones fueron puestas por Dios, pero hay que saberlas manejar, ¿verdad? Totalmente. Y así podemos ir conversando episodios de Pedro. Pedro lleva a Jesús para que sane a su suegra. Y no solamente porque era su suegra. Pedro sabía que iba a comenzar un caminar con Jesús y quería dejar bien su casa, ¿verdad? Compañía para su esposa. Pero comienza un caminar. Pedro fue el que, cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Y habían muchas respuestas, pero Pedro fue la persona que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Todo eso ya lo miraba Jesús en Pedro. Claro.
Es que además tenía un corazón muy sensible, ¿verdad? Una mente muy abierta, muy sensible a lo que Jesús quería transmitir. Quizás con los demás tenía que hablarles un poco más, tenerles un poco más de paciencia en el transmitir el mensaje. Pedro no, Pedro lo agarraba así. Sí. Pedro lo tomaba y decía, ok, él es el Cristo. Puf, y lo tomaba y no había nada más que discutir. Para él era, esto es, y ahí me mantengo. Exactamente. Entonces creo que era una de las cualidades más hermosas de Pedro, pero fue hasta el proceso de una transformación, ¿verdad? Hasta haber sufrido una transformación donde empieza a salir cosas más increíbles que Pedro tenía, ¿verdad? Exacto. En ese caminar, Pedro pues estuvo acompañando a Jesús. Muchas veces que Jesús subía al monte, era Pedro quien acompañaba, era Pedro quien estaba ahí. En fin, Pedro es un personaje que nos muestra muchas facetas, tanto positivas como negativas, como las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos cosas buenas y cosas negativas. Fíjate que yo eso me ponía a pensar ahorita que estábamos planificando, estábamos trabajando en esto. Y me estaba poniendo a pensar en todo lo que Dios ha venido transformando a través del tiempo en mi vida. Porque soy un ser, tú lo sabes más que yo, es un ser imperfecto, lleno de errores. Y he visto toda la faceta que desde que conozco a Dios, cómo Él con tanto amor me ha venido transformando, renovando y preparándome para alcanzar sus propósitos, ¿verdad? Y la verdad que hoy que hago ese recuento de todo lo que Dios me ha tenido paciencia, digo yo, qué hermoso es Dios, qué paciente es Dios, qué paciente, porque de veras que cualquier otra quizá ya me hubiera desechado. Sí. Ya me hubiera dicho, no, estás despedido, contigo ya no cuento, porque sos lleno de errores. Al contrario, Él me ha tenido esa paciencia, me ha tenido ese amor, me ha tenido esa... esmero por trabajar en ti. Ajá. Y yo le doy gracias a Dios hoy, al analizar este tema, le doy gracias a Dios. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, amigos, Dios ha tenido ese amor, esa paciencia, esa ternura para trabajar con ustedes, para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Y muchas veces necesitamos tanta paciencia de Dios, ¿verdad? Tanta paciencia de Dios, pero Él no pierde la fe en nosotros. No, al contrario, es que Él sabe que en ese proceso que brotan nuestras imperfecciones, Él sale a luz, ¿no? Y es donde Él se hace fuerte en medio de mis debilidades, de mis imperfecciones. Y a veces uno trata, y la verdad es que a mí me pasa, que uno trata de tapar esos errores, porque nuestra naturaleza del ego, ¿verdad? Y del orgullo es como, quiero tapar mis imperfecciones. Tampoco se trata de abrazarlas y quedarnos estancadas en la imperfección o estancados. Pero sí he aprendido a encontrar la belleza de Dios en medio de mis errores. Yo, pensando en Pedro y pensando en lo que íbamos a hablar, comencé a hacer un análisis de cuántos errores he cometido. Hay muchos que ni siquiera voy a mencionar aquí, claro. Pero hay otros que son tan cotidianos. Yo los voy a mencionar. Pero hay otros que son tan cotidianos y que se esconden en el diario vivir. Que no nos damos cuenta si es que no llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, muéstrame que está mal. Y cuando el Señor viene y de verdad Él llega con amor, sutileza y paciencia y nos comienza a demostrar esas pequeñas cosas. Y uno dice, wow, ¿verdad? Yo no sabía que estaba eso ahí o que era tan malo. Totalmente. Que al final todo lo de nosotros lo sabe Dios. Él lo sabe. Y Él sabe también la temporada donde va a empezar a trabajar algunas áreas. Algunas áreas Él dice, ahorita no es el tiempo. Pero ya va a llegar la temporada en que voy a trabajar esto de ti. Sí. Y a veces pensamos que algunos defectos, algunos errores, algunos pecadillos por ahí que tenemos, Dios los va dejando y Él los olvida o los ignora, pero Él lo está haciendo porque sabe que te ama y lo va a hacer poco a poco, en el tiempo indicado, va a trabajar contigo. Entonces, cuando ya ves el resumen de tu vida y agarras así como un bloque tu vida, decís, wow, de veras que me has tenido paciencia, de veras que me has tenido amor, de veras que ha sido hermoso el trabajo tuyo en mí y de veras que estoy agradecido con Dios que haya yo estado en las manos de Él y bueno, dejarme formar cuando toca ser formado. Toca ser formado y toca dejarse, ¿verdad? Porque el Señor lo hace con amor, pero también está la libertad que nos da, la libertad de decir, si quiero ser tratada y formada en esto, o decir, yo esto lo justifico y lo sigo haciendo.
yo pensando en muchas cosas, porque tendría que hablar muchísimo, es tan tarde para contar mis errores, pero creo que por algo el Señor está poniendo esto en mi corazón. Y es que de repente son como esas pequeñas hormiguitas que no se ven o que uno parece no poner tanta atención, pero en el diario vivir o a través del tiempo comienzan a hacer daño. Yo recuerdo que de alguna manera mi convivir en la iglesia y mi convivir con, se podría decir, mi conocimiento, ¿verdad?, de Dios, comencé a ser, le podría decir, fría, o tal vez no le ponía el corazón o la misericordia para con otras personas, y me explico. Tal vez alguien perdía a un ser querido y por mí, dentro de mí era, ay, ya que se levante, ya que se recupere, ya estuvo, ¿no? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa fortaleza? Y la verdad es de que no me daba cuenta que eran como esas pequeñas ratitas que se van metiendo y que no representan el corazón de Dios, no representan el corazón de Jesús. Y la verdad es de que poco a poco yo comencé a darme cuenta que había poca sensibilidad en mí para con los demás, que menospreciaba el dolor de los demás. Si alguien tenía un duelo, para mí era como, ay, ya, la persona ya está mejor con el Señor. Y no valoraba el momento del duelo de la persona. Y era algo que yo ya comenzaba a sentir que el Señor me iba tratando, ¿verdad? Porque no estaba haciendo algo correcto. Y te digo que posteriormente, cuando viví la muerte de mi papá, realmente fue un proceso que, además de ser duro, fue absurdamente lindo en el Señor, pero aprendí temas del dolor y del desapego cuando estamos perdiendo, que ahí dije, yo no lo he hecho bien. He sido insensible. Y sé que el Señor había estado trabajando eso en mi tiempo atrás. Y hoy miro el panorama de las personas que están teniendo una pérdida totalmente diferente. Pero, claro, el Señor me lo habló, me lo hizo vivir, pero no estaba actuando reflejando a Jesús, es la verdad. Y hasta que no lo viví, hasta que el Señor no me mostró eso, hasta ese momento no comencé a vivir como Jesús quería que viviera. Gracias por exponer tu testimonio, porque eso estoy seguro que le va a ayudar a nuestros amigos a entender la misericordia de Dios, ¿verdad? Fíjate que a mí desde niño, tú sabes que yo estudié en colegio cristiano, yo estudié en iglesias, etcétera, y siempre me vendieron la idea de un Dios que andaba con el cincho en la mano. Sí, o con la vara en la mano. Sí. O con los ojos viendo qué malo haces. Un Dios enojado. Sí. Dios muy enojado. Y yo me imagino, y te soy sincero, así me lo imaginaba. Muy enojado. Un Dios justiciero, ¿verdad? Que solo anda viendo, no quién se las debe, sino quién se las paga. y recuerdo que yo le tenía un temor a Dios, pero un terror a Dios. O sea, no temor. Porque yo decía, yo me recuerdo que yo le mentía a mis papás. Nunca les mentí a mis papás. No la creemos. Arrepiéntete ahorita. Me equivoqué, papitos, perdón. No, yo le mentía a mis papás o hacía algo malo con mis padres. Yo sentía que en la noche me aparecía Dios así. Con fuego. Ajá, y era la cinchaseada del siglo, ¿verdad? Y el castigo del siglo. Y yo así crecí, con un temor a Dios, ¿verdad? Que Él solo anda viendo al hijo que se anda descuidando, o para castigarlo o para dejarlo, no se iba a ir al cielo. Ajá, exacto. Porque así me lo vendieron, ¿verdad? Y entonces era un temor, el acercarse a Dios era más por temor que por amor. Exacto, sí, así lo vendieron. Ajá. Entonces, fíjate que conforme voy metiéndome en Dios, ¿verdad? Que hoy reconozco que no lo hacía, realmente no me metía con Dios por el temor, porque decía, pero sí, ¿para qué voy a estar más cerca de un Dios tan enojado? De un Dios tan violento. Exacto. Y entonces, pero cuando ya descubro que Dios es amor, esa es su esencia, y que Él es misericordioso, que Él es paciente para con sus hijos, entonces yo me empiezo a meter y empiezo a conocer esa paternidad de Dios, y que Él habla antes de actuar. Claro, sabemos que Él como padre en algún momento nos puede castigar. Claro. Sí, pero es cuando hay cierta necedad en sus hijos. Pero Dios para todo esto, tuvo que haber platicado, se tuvo que haber abrazado, tuvo que haber llorado contigo, tantas cosas que realmente va trabajando en nosotros. Y entonces lo empiezo a conocer eso y yo digo, wow, no es como me lo vendieron, no es como me dijeron que era Dios. Hoy conozco a un Dios paciente, amoroso, que sabe mis errores, que sabe lo mucho que fallo, pero que
Él con mucho amor me lo habla, con mucha paciencia, aún me da la salida cuando la necesito, cuando le digo, Dios, no, pero no sé cómo de cambiar esto en mi vida, no sé cómo controlar mis emociones, cómo cambiar esto en mí. Y Dios tan lindo lo ha venido haciendo poco a poco, poco a poco. Y a mí me gustaría contar algo que también que me sucedió o nos sucedió. Yo en cierto momento, controlar mis emociones, y más cuando andaba manejando, me costaba, tú lo sabes. Y me recuerdo en una ocasión que fuimos al cine toda la familia, un sábado en la noche, y yo dije, ahí hay un parqueo. Dije, iba a parquear porque el parqueo estaba lleno, no sé si te recuerdas. Y yo dije, no, parquear. Y efectivamente, yo llegué primero al parqueo. Y en eso viene una camioneta enfrente mía, pero enojadísimo, me subió las luces y no se movía de ahí, no me dejaba parquearme con tranquilidad. Y yo decía, pero ¿qué hice? ¿Verdad? Al principio dice, ¿qué hice? Como un poquito asustado por la situación en que él lo estaba viviendo. Pero luego ya fue el plan de, no, si yo no me parqueo, él tampoco se parquea aquí. No lo voy a dejar. Así que si él no se mueve, yo no me muevo. No, yo no me movía de ahí. Y para todo esto yo me recuerdo que tú, los nenes pequeños asustados y toda la situación, más yo estaba concentrado en que yo iba a ganar esa situación, ¿verdad? Y recuerdo que ya después, conforme yo empiezo a escucharlos a ustedes, como que el Espíritu Santo empieza a redarguir, me muevo de ahí como para entregarle el parqueo a él, ¿verdad? Mi carne me decía, ¿cómo le vas a entregar el parqueo a él? Vas a perder eso, ¿verdad? Y pasé a la par de él y yo quería decirle muchas cosas y quería quizás parar el carro y ¿qué te pasa? Que saliera la carne, ¿verdad? Pero luego contigo tuvimos una plática ya con los nenes donde les pedí perdón por lo que había sucedido. Pero no solo eso, fui a platicar con Dios. Y yo sé que Él vio todo el momento, pero le hice ver que yo estaba arrepentido de esas circunstancias, que yo no quería que pasaran esas cosas. Y la verdad que Dios no me regañó en esa noche, me recuerdo. Al contrario, lo hizo con mucho amor, ¿verdad? Él sentí que me abrazó. Pero Él sabía que había un proceso en mí que mejorar, y lo cual le doy gracias a Dios que de ese tiempo para acá, esa parte lo ha venido mejorando cada vez más. Siento que ahora mis emociones están controladas por mí y no mis emociones me controlan a mí. Entonces ha sido procesos, sí, no eventos, ¿verdad? Procesos de transformación. Así es. Fíjate que, hablando de Pedro, ¿verdad? A Pedro le dice Jesús, tú me vas a rechazar, vas a decir que no me conoces. Y Pedro, como era impulsivo, ¿verdad? Él era, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás te voy a negar. ¿Y qué sucede esa misma noche? Pedro niega a Jesús. Entonces, Pedro, yo me imagino a ese hombre ver lo que le estaban haciendo a su señor y a su amigo, porque había pasado años caminando con él, y en ese momento decirle, fallé, hice justo lo que él dijo que yo lo iba a negar, me vieron todos, porque no es que solamente Jesús lo vio, fue algo público, públicamente él negó. O sea, entonces el orgullo de Pedro había sido así, pero sucede lo que tiene que suceder. Jesús sube esa cruz, ahí en la cruz lo acompaña Juan, su mamá, por ejemplo, también, y otras mujeres y otros. Pedro no se menciona que estuviera en la cruz, ¿verdad? Posiblemente el agobio, la pena, la vergüenza, el arrepentimiento hizo que él dijera, yo me voy, yo no quiero estar ahí. Pero podemos ver, ahorita vamos a leer, que Jesús resucita y baja a esta tierra de nuevo y comienza a dejar como plasmadas cosas que él necesitaba dejar listas antes de subir completamente al cielo. Y una de las cosas que tenía que hacer era tratar con Pedro. Es que todo esto ya lo sabía Jesús. Claro. Todo ya lo sabía Jesús. Fíjate que él también aparece como él le corta la oreja cuando llegan a prender a Jesús, al soldado. O sea, él era impulsivo. Sí. Y para ese momento Dios ya había trabajado cosas en él. Imagínate que para ese momento Jesús ya había pasado 3 años caminando con Pedro. Sí.
ya le había dado enseñanzas, ya le había tenido paciencia, pero en ningún momento veo que Jesús se enfurece, le dice, Pedro, de verdad yo ya te dije que te iba a dar las llaves del reino, pero ya me estoy arrepintiendo, fíjate, porque... Lo agarró de la oreja. Porque sí, sos demasiado impulsivo, mira, hoy en la noche me vas a negar 3 veces. Yo creo que sí mejor se la voy a dejar a Mateo, pues, porque vos sí, no, en vos ya no puedo confiar. Ajá. No veo a Jesús así o arrepentido. En Jesús veo la convicción, la fe de lo que está formando en Pedro, ¿verdad? Sí. O sea, a mí me encanta, y por eso me encanta tanto cuando uno ve la Biblia, porque nada está por casualidad ahí. Uh-huh. No fue que Jesús dijera, ay, se me olvidó que cómo pongo las imperfecciones de Pedro, o cómo pongo esos arranques. Jesús sabía que nosotros necesitábamos leerlos, para saber que si Él tuvo paciencia y convicción de utilizar a Pedro, también la tiene con nosotros o con los que nos están viendo. Totalmente. Los errores que ustedes tengan, el Señor los quiere trabajar porque lo que Él prometió hacer con ustedes lo va a cumplir, así como lo está cumpliendo y lo ha ido cumpliendo en mi vida o en la de mi esposo o en la de mis hijos. Pero el Señor lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que regresemos. Y mira, cuando Jesús regresa, en Juan 21, Jesús regresa, pero no todos lo reconocían, ¿verdad? Uh-huh. Y están pescando, incluso está Juan. Y cuando Jesús le dice, ¿qué tal va la pesca? Uh-huh. Ahí Juan, el discípulo amado, dice, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Se lanza al agua, uh-huh. ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando regresan, ya él tiene puesta la fogata y hay peces, porque los está invitando a sentarse con él y tener un momento de comunión y de intimidad. Uh-huh. Y dice, ahorita lo voy a leer, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, esto es en Juan 21:15, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O sea, ¿te imaginas tú esa conversación tan íntima, pero en medio de todos, uh-huh. ¿verdad? Porque ahí estaban todos comiendo. Y entonces lo mira de frente y dice, Simón, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dice Jesús, entonces alimenta mis ovejas. Viene una segunda vez porque le pregunta lo mismo. Exacto. ¿Te imaginas ese momento incómodo en donde uh-huh. todos están comiendo y dirán, ¿qué están hablando estos? ¿Verdad? Uh-huh. Y una segunda vez viene Jesús y le dice, Simón, ¿me amas? La incomodidad de Pedro, uh-huh. decir, ¿por qué me preguntas otra vez? Señor, tú sabes que te amo. Entonces, cuida mis ovejas, pastorea mi rebaño. Así es. Y una tercera vez, y la Biblia lo enfatiza, ¿verdad? Dice, una segunda vez, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le volviera a preguntar lo mismo. Y entonces le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque es como, si ya lo sabes, ¿por qué me lo vuelves a preguntar? Uh-huh. Y ahí es donde Jesús le dice, entonces, alimenta a mis ovejas. Claro. A mí esta historia siempre me ha parecido perfectamente misericordiosa. Pedro negó 3 veces a Jesús. Y Jesús sanó el corazón de Pedro al permitirle que le dijera que lo amaba 3 veces. Uh-huh. Él estaba sanando. Fíjate que, sin duda alguna, yo creo que las conversaciones con Jesús son conversaciones con propósito, ¿verdad? Total. Y no solo es sanarlo, sino formarlo para un propósito específico. Entonces, por eso vale la pena tener esas conversaciones con Jesús, porque Él sabe lo que necesitamos ser formados. Por eso dice la Biblia que somos barros en las manos del alfarero, ¿verdad? Y creo que Pedro, aunque no lo entendía del todo, él sabía que necesitaba ser formado. Pero lo más increíble es que él sabía que estaba en las mejores manos. Y eso le quiero decir a los amigos hoy, que estás en las mejores manos, que son las manos de Dios. Y Él te va a formar, pero con mucho amor, formándote para alcanzar el propósito que Él tiene para tu vida. Porque sí tiene un propósito para tu vida. Tú fuiste escogido con un propósito y un propósito grande, porque así planifica mi Padre. Y Pedro no era la excepción. Pedro necesitaba mucha formación, 3 años no fueron suficientes, pero al igual que todos nosotros. ¿Quién puede decir que en 1 año ya fue formado por Dios? ¿Y quién dice que estamos ya listos y perfectos para dice que vamos a ser perfeccionados hasta el día que Él venga. Totalmente. Entonces, al final,
nosotros somos imperfectos, solo que estamos en las manos de un Dios perfecto, como dice el título de este podcast, ¿verdad? Así es. Estamos en las manos de un Dios perfecto que sabe de qué forma va a ir tratando eso en nosotros. De parte de nosotros, Él solo pide que estemos dispuestos. Dispuestos, es decir, haz conmigo como tú quieras. Así es. Trabaja en mí cuando tú lo desees. Así es. Porque entonces de esa forma Dios puede trabajar con más facilidad, a diferencia de aquel que dice, yo no quiero, ¿para qué? ¿Sí? Y que se comporta con esa rebeldía, esa arrogancia, esa fuerza, esa arrogancia. Yo no necesito, soy alguien que me las puedo todas, no necesito de Dios. Bueno, ahí cuidado, porque Dios también te va a tener paciencia, te va a tener ese amor, igual que lo ha tenido con nosotros. Pero va a llegar el momento que aún por amor a ti, te va a tener que quebrantar para que logres verlo a Él, porque si no, no lo logras ver a Él. Exacto. Y es el testimonio de muchos que quizás estuvieron al punto de la muerte, que quedaron sin poder caminar, que perdieron algo, perdieron toda su riqueza, por ejemplo, se quedaron sin nada, y a causa de eso, vieron a Dios. Dios utiliza todo para nosotros. Bueno, pero a causa de eso, es mejor, es decir, perder un ojo que perder tu vida. Exacto. ¿Sí? Y entonces, tú dijiste algo ahorita bien poderoso. Todas las conversaciones con Jesús tienen un propósito. Todas. Y Jesús aquí estaba haciendo muchas cosas. Jesús se acerca delante de todos, habla enfrente de todos, porque Pedro había sido expuesto. Cuando niega a Jesús, lo hizo enfrente de mucha gente. Y hoy lo estaba haciendo Jesús enfrente de la gente indicada. Pero le estaba dando sanidad, le estaba dando propósito y también le estaba dando dirección, porque con la misma misericordia que Dios lo estaba tratando, Jesús quería que tratara a las ovejas. Dice, cuídalas, aliméntalas. Y fíjate que ahí a mí me deja una enseñanza, ahorita que lo mencionaste, muy bueno, me dejas una enseñanza como pastor, a ser paciente con las ovejas que Dios nos entrega para cuidarlas. Tal como Él lo es con así nosotros. Como Él es conmigo, yo ser paciente con ellas. Saber de que las ovejas muchas veces van a estar llenas de errores, ¿verdad? Las personas van a cometer errores, muchas veces dicen sí, pero en realidad es no. Y esos cambios de humor y todo eso, uno como humano tiene que aprender del gran pastor, ¿verdad? Exacto. A tener esa paciencia que nos ha tenido. Así que en esa parte donde Pedro es confrontado, amado, restaurado por Jesús, yo me veo reflejado a diario. A diario yo puedo ver cómo Dios toma mis errores, me habla frente a frente, me dice que me ama, me restaura, me da dirección, me da propósito. Y no se trata de mis imperfecciones, se trata de la perfección de Él. Y quiero cerrar con un versículo. Fíjense, dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es que nosotros somos barro, somos algo imperfecto, que Jesús a veces rompe, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que sepamos que es Dios y no viene de nosotros. Todas aquellas cosas que Dios en su misericordia nos ha permitido alcanzar, es porque es Él en medio de nosotros. Totalmente. Y somos vasos de barro en las manos de un Dios perfecto. Y fíjate que este versículo lo que te dice es que no se te olvide de dónde vienes, que no se te olvide quién eras, que si logras algo es debido solo al poder de Dios. Amén. Sí. Porque por nosotros fuera, no tendríamos nada. Así es. No fuéramos nada. Así es. Y eso es lo más increíble de esto, que estamos en las mejores manos. Imagínate si lo que Él puede hacer contigo, si tan solo lo dejaras trabajar como Él desea hacerlo. Así es. Yo siempre pienso en eso, ¿verdad? Que estoy en las mejores manos y que el poder de su excelencia se va a derramar en mi vida. Así es. Así que ha sido un tema muy poderoso, que no es que un día vamos a alcanzar ahorita, en 1 o 2 meses, es hasta el día que regrese Jesucristo. Él va a seguir trabajando en nosotros. El día que pensemos que ya no hay nada que cambiar en nosotros, es el día que más necesitamos ser transformados por Dios, porque Él sigue obrando en nosotros y en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Así que oramos, ¿te parece? Oremos, Muy sí. bien.
Amigos, hoy vamos a orar por ustedes y por nosotros para que Dios nos ayude en este caminar. Padre, yo te doy gracias por esta tarde, por este día que podemos compartir tu palabra, leer tu palabra y ser transformados, edificados y poder creer cada día que tú tienes control de nuestra vida y que sí, somos imperfectos, pero estamos en las manos de nuestro Padre y Dios que es perfecto. Y eso nos basta para saber que tu propósito pueda ser cumplido y tu nombre sea exaltado por nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, bendecimos estas familias que nos ven, los hogares que abren a este mensaje. Y Señor, te pedimos que nos acompañes y nos ayudes, Señor, en nuestras imperfecciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente y no te olvides de compartirlo con aquel que lo necesita. Dios te bendiga y siempre nos miramos. Chao.